Hola mis amigos, hemos estado ausentes algunos días preparándonos, estudiando, conociendo más, aprendiendo más para poder tener una oportunidad mejor de compartir con usted. En esta oportunidad, así como lo habíamos anunciado hace algunas semanas, vamos a iniciar un nuevo ciclo de conversaciones que le hemos llamado Los destinatarios de Pablo. Vamos a estar conversando con usted sobre las personas, los pueblos, las congregaciones, las comunidades cristianas a quienes Pablo les escribió las diferentes cartas. Hablamos de 13 o 14 si es que aceptamos que la carta a los hebreos fue escrita por el apóstol Pablo. Así que vamos a tratar de aprender un poco, de enriquecer un poco más nuestro conocimiento acerca de la vida de este extraordinario hombre de Dios, como lo fue el apóstol Pablo. A mí me asombra muchísimo y lo conversaba en este viaje que hicimos por Guatemala, lo conversaba con mi cuñado, con Sergio Leonel. Conversábamos acerca de lo admirable que sigue siendo para nosotros hasta hoy, que somos estudiosos de la Biblia, que somos estudiosos de la palabra de Dios, que somos estudiosos de la historia, pero nos asombra aún a estas alturas el hecho de que Dios haya escogido un hombre como Pablo para semejante labor. ¿Por qué no envió a Pedro a predicar a los gentiles? ¿O por qué no envió a Juan? ¿O por qué no envió a Bartolomé? ¿O por qué no envió a otro de los 12 apóstoles? O de los 11, digamos. No que Dios en su soberanía, en su sabiduría, en su majestad, en su grandeza, escogió a un hombre de ese medio. Un hombre nacido en ese ambiente, nacido en ese mundo de cultura, en ese mundo de orgullo, vamos a decirlo, de orgullo intelectual. En ese mundo, ahí nació Saulo en Tarso de Cilicia, una provincia muy importante del Imperio Romano, a la cual se le había concedido desde los días de César, de Julio César. Desde esos días se le había concedido el privilegio de ser ciudadanos, de obtener la ciudadanía romana, de tal manera que todos los que nacieran en ese lugar serían ciudadanos romanos por nacimiento. Así que todo eso vino a traerle beneficios a la hora de la predicación del Evangelio en estos lugares. Así que vamos entonces en esta tarde a conversar un poco acerca de los romanos, un pueblo al cual el Evangelio les llegó no por iniciativa del apóstol Pablo, fíjese, porque no hay constancia de que Pablo haya fundado esa iglesia. Y si lo hizo a domicilio, lo hizo así como por correspondencia. No fundó la iglesia él, así como que él llegó a Roma por primera vez y comenzó a predicar el evangelio. No, según la historia, según lo que se ve, es que algunos judíos que estaban presentes en el día de Pentecostés allá en Jerusalén, el día cuando el Espíritu Santo descendió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas, algunos de esos judíos llegaron a Roma y allá surgió una pequeña comunidad de creyentes. Más adelante en el capítulo 16 el apóstol Pablo va a saludar a un grupo de personas a quienes él conocía que estaban en Roma. Hasta parientes de él le llaman en algunos casos. Pero pues tenía él algunos amigos también, como en el caso de Priscila y Aquila, que eran amigos de Pablo, que se lo encontraron en Corinto algún tiempo después. Ellos venían de Roma, pero ya esos dos hermanos, Priscila y Aquila, ya venían de allá, como dijéramos, de fundar una comunidad de creyentes allá en la metrópoli, en la capital del imperio. Así que los destinatarios de Pablo, pues en este caso, son los romanos, y de ellos vamos a hablar un poco en esta tarde, brevemente. Una conversación breve entre amigos. Estamos muy contentos de retomar estas conversaciones con usted
Estamos muy contentos de poder asomarnos nuevamente a la ventana de el mundo de la Biblia y en esta ocasión los destinatarios del apóstol Pablo. ¿Quiénes eran? Bueno, el pueblo romano, entonces vamos a decir, la contribución del Imperio Romano a la proclamación del Evangelio. Vamos a hablar de 3 aspectos positivos y del pero. Acuérdense que cuando hablamos de las cosas buenas de la vida, siempre encontramos un pero. Así que lo primero es que había en todo el imperio un sentimiento cosmopolita. Quiere decir que toda barrera racial y cultural había sido derribada y todos los pueblos estaban unidos bajo una sola autoridad, la autoridad romana. El mundo estaba preparado para escuchar que en Cristo no hay griego ni judío, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino más bien todos los creyentes son uno en Cristo. Es lo que Pablo va a escribir más adelante a otros destinatarios que viven en Galacia y otros que viven en Colosas. Pero el mundo ya estaba preparado debido a que había un sentimiento cosmopolita a través de todo el imperio. Pablo, como ciudadano de este gran imperio, que abarcaba, vamos a decirlo, aproximadamente la tercera parte de la población mundial, podía viajar por todas partes sin dificultades diplomáticas. Otra cosa es que el griego se había convertido en la lengua que todo el mundo hablaba. Usted lo sabe desde los días de Alejandro, cuando se inició ese periodo que se le conoce como el helenismo. Alejandro el Grande, Alejandro de Macedonia, había establecido el idioma griego como la lengua franca del pueblo, el koiné. Ya lo hemos dicho en otra ocasión, no era el griego clásico, no era el griego culto, no era el griego ateniense, sino que era una lengua popular como era el koiné. El koiné se surge de la fusión del griego con las diferentes lenguas, las raíces griegas con las diferentes lenguas de todo el mundo conocido. Surge esta lengua que se llama koiné. Así que, como lo dijo uno de los grandes oradores de ese tiempo, llamado Cicerón, se lee el griego en todas las naciones. Así lo decía Cicerón, un orador de ese tiempo. El griego se lee en todas las naciones. Así pues, este sentimiento cosmopolita que mantenía unidos a todas las razas, a todos los pueblos, bajo una sola autoridad, la autoridad romana, fue uno de los aspectos que contribuyó para que el evangelio a los gentiles, como le llamo yo, el quinto evangelio llegara a estas regiones. Segundo, el imperio trajo orden y paz al mundo, lo que se le conoció como la Pax Romana. La mano de hierro y la jurisprudencia romana acabaron con las guerras y el caos político. Antes de que los romanos llegaran, todas las naciones estaban en guerra unas con otras. Cuando los romanos llegaron, subyugaron a todas las naciones con mano de hierro y también con la ley, porque acuérdense que el derecho romano había sido considerado, o sea, un principio de la jurisprudencia era el derecho romano, las 12 tablas del derecho romano que habían sido aprobadas unos 500 años antes de Cristo, o sea, en el tiempo de la República. Así que después de que Pompeyo eliminó la piratería en toda el área del Mediterráneo, se hizo posible viajar con relativa seguridad. Los barcos, las naves romanas circulaban por todo el mar Mediterráneo. Bueno, hay que decir que después de la caída de Cartago, en lo que fue las guerras púnicas,
el mar Mediterráneo se convirtió prácticamente en un lago romano, ya que los romanos dominaban desde, digamos, el centro de Italia hacia occidente, llegaron hasta el estrecho de Gibraltar, toda la costa europea hasta el estrecho de Gibraltar, y luego el parte norte de África, lo que ahora es Marruecos, Túnez, Libia, Egipto, hasta el canal de Suez, y luego a Siria, Palestina, para hacia el oriente. O sea que todo eso era el mundo romano, y todo eso estaba bajo la paz romana. Así que a través de todo eso la gente podía viajar con toda seguridad. Otro aspecto era de que la extensa red de carreteras que los romanos construyeron no fue superada hasta después del siglo XIX. O sea que ellos, donde quiera que iban, construían carreteras que se mantuvieron en buen estado durante unos 18 siglos. ¿Se imagina? Todavía hoy existen tramos de carreteras como la Vía Ignacia, por ejemplo. La Vía Ignacia, que salía de Roma y subía hasta Grecia y pasaba por Macedonia y entraba a Turquía, increíblemente. La Vía Ignacia, todavía se encuentran tramos de esa vía por Bulgaria, por Edirne, que es una ciudad de Turquía que está fronteriza con Bulgaria. Todavía se encuentra usted, y cuando usted va caminando por esos lugares, de repente se encuentra un rótulo que dice Vía Ignacia, la Vía Ignacia, que fue construida por los romanos en este primer siglo de la era cristiana. Igual en Italia, en el sur, desde Nápoles hasta Roma, existen tramos carreteros que se le llama la Vía Apia, que fue la calle donde Pablo caminó. ¿Se imagina usted eso? Sí, quiere decir que sí sabían construir carreteras en ese tiempo. Así que, aunque principalmente fueron hechas para facilitar el movimiento de las tropas, los soldados de Cristo también caminaron por ellas con mucha facilidad y seguridad. De hecho, en el segundo siglo, uno de los padres de la iglesia, que se llamaba Ireneo, él dijo: gracias a este instrumento, el mundo está en paz y nosotros podemos caminar por las carreteras sin temor y navegar por doquier. Eso dijo Ireneo ahí por el siglo II, hablando de lo beneficioso que era, pues, ese sistema de comunicaciones de las carreteras. Las carreteras tenían, ¿cómo se le llama? Áreas de descanso, donde había guarniciones, donde los viajeros podían pernoctar. Ahí podían pernoctar, y ahí en esos lugares de descanso había tabernas, había establos para los caballos, había muchas cosas buenas. Y fíjese de que eso en realidad no se originó con los romanos, sino desde los días de Darío el Grande, rey de Persia, unos 480 años antes de Cristo. Desde ese tiempo ya el sistema de carreteras que los persas construyeron ya traían esas cosas. Ahora esos lugares, muchos de esos lugares son museos y se llaman caravansaray, o sea, un lugar de descanso para las caravanas, caravansaray. Esos lugares son muy seguros, muy confortables y muy grandes, para que ahí puedan descansar los viajantes, los que van en las caravanas. Así que los romanos le dieron forma también a eso. Y ahora en nuestros días, usted sabe, si usted viaja por acá, por las autopistas de los Estados Unidos,
cada, quizás cada 100 millas hay un área de descanso donde usted puede conseguir un café, una soda, aguas, servicios sanitarios, bueno, de todo, y puede hasta dormir ahí en ese lugar porque son seguros. Todo eso viene desde allá, pues ese sistema seguro de viajar a través de las autopistas. Así que esto pues colaboró al hecho de que se hizo fácil para los que predicaban el Evangelio, para los soldados de Cristo, se hizo fácil movilizarse a través de todo el imperio. El pero, o sea, ya dijimos 3 cosas, bueno, ¿verdad? Ahora, el pero, todas las cosas buenas también tienen su lado oscuro. La sociedad romana estaba corrompida. La opulencia y la miseria se codeaban. Entre el 30 y 50% de la población eran esclavos. Oiga las palabras que dijo un hombre estoico que se llamaba Séneca. Séneca fue mentor de Nerón, el emperador, desde su juventud. Él escribió así, mire: el mundo está lleno de crímenes y vicios. Los crímenes ya no se cometen a escondidas. La inocencia ya no existe. Esas son palabras de Séneca, el que fue mentor de Nerón. Las diversiones son groseras y brutales. Los combates entre gladiadores y fieras hacen morir a miles de personas cada mes. Religiosamente la ciudad está en bancarrota. Ya nadie le cree a los dioses. Los dioses que habían sido heredados de la cultura griega, los dioses del Olimpo, cuando llegaron los romanos, les cambiaron nombre. A Zeus le llamaron Júpiter, a Ares le llamaron Marte, a cada uno de las diferentes deidades del panteón griego, los romanos les cambiaron el nombre y los adoptaron para ellos mismos. Pero a estas alturas ya la religión está en decadencia, la religión está en bancarrota. Ya nadie cree en los dioses romanos, ya no se cree en ellos. Tanto es así que el emperador Augusto, allá por el año 20, o sea, unos 7 años después de haber iniciado su mandato, él mandó a que se le rindiera culto al emperador, a partir de él. Y él se hizo llamar el Hijo de Dios, Augusto File Dei. Así se hizo llamar él, que él era Augusto File Dei, o sea, Augusto el Hijo de Dios. Y ya que él había traído la paz a Roma, también se hizo llamar, él mismo se hizo llamar como el príncipe de paz. ¿Se imagina usted? Entonces el mundo romano comenzó a adorar la imagen del emperador. Ahora, qué gran cosa fue en medio de todo este caos, en medio de toda esta crisis, Roma fue considerada a ese momento como una especie de Babilonia, una especie de Babel religiosa. Así que la condición social, religiosa, moral de la ciudad era lamentable. Entonces es ahí donde Pablo, con su sagacidad que tiene, con la gracia de Dios que él tiene, entonces él ahora va a enviarles una carta a los habitantes de esta urbe, vamos a decir. Y Pablo les va a hablar del Evangelio. Y él se va a presentar como alguien que es siervo de Dios. Acuérdense que el emperador era un dios, considerado un dios. Entonces ahora Pablo se va a presentar como el siervo de Dios y apóstol del Señor Jesucristo. Para ellos, el nombre el título de apóstol no era un nombre extraño, porque desde los días de Alejandro,
ya se conocía que los que habían llevado las enseñanzas de la cultura griega al mundo eran considerados los apóstoles de Alejandro. Apóstoles eran los que habían sido enviados para enseñar, enviados para adoctrinar acerca del helenismo a todo el mundo conocido. Donde quiera que Alejandro conquistaba y vencía, donde quiera que él llegaba y establecía sus pies, su bandera, dejaba un grupo de personas para que instruyeran a la gente acerca de la cultura greco-macedonia, y a eso se les llamaba los apóstoles. Entonces, cuando Pablo se dirige a los romanos, él va a decirles que él es un siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Entonces, ya ahí con eso él ya está diciéndoles a los romanos algo familiar, algo que para ellos ya era conocido, un título conocido: siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Así que luego Pablo le va a dar un detalle que iba a marcar todo el eje, iba a marcar todo lo que alrededor de lo cual giraría su mensaje a todo el mundo gentil. Y les dice: declarado hijo de Dios con poder mediante la resurrección de entre los muertos. Con esa expresión, Pablo está dando al traste con la deificación de los emperadores. Porque si bien es cierto, a Augusto se le conoció como el Filedei, Augustus Filedei, o sea, Augusto hijo de Dios, pero sí se sabía que había muerto Augusto. Después de Augusto, Tiberio, a quien se le conoció como el divino Tiberio, entonces él también murió. Después de Tiberio vino Calígula, y Calígula también murió, otro emperador. Después de Calígula vino Claudio, y también murió. Ahora estamos con Nerón. Nerón, que era sobrino, hijastro de Claudio, vamos a decir, hijo de Agripina la mayor. Entonces, ahora Nerón es el nuevo emperador, pero Pablo les está diciendo que Jesucristo fue declarado hijo de Dios con poder mediante la resurrección de entre los muertos. Ese es el gran detalle. Esa es la pequeña gran diferencia, vamos a decirlo. Esa es la pequeña gran diferencia que sostiene el cristianismo, el mensaje, digamos, la gran confianza que Pablo va a llevar a estos pueblos. Así que empezando con los romanos, no es que Pablo les escribió primero a los romanos, es que yo estoy iniciando con estos destinatarios porque quiero seguir el orden en que se encuentra en el Nuevo Testamento. Usted sabe que después del libro de los Hechos se encuentra la carta a los romanos. Y a mí me interesa porque Roma era la metrópoli, Roma era la capital del imperio. Y después de llevar el evangelio, después de hablar de los destinatarios romanos, vamos a hablar de los corintios, después de los gálatas, efesios, colosenses, filipenses, tesalonicenses, y después vamos a hablar quizá hablaremos de Timoteo, quizás hablaremos de Filemón, quizás hablaremos de Tito, y quizá hablaremos de los hebreos, que fueron otros destinatarios a quienes también se les mandó una misiva muy importante. Si fue Pablo o si fue quién no se sabe. No podemos nosotros aventurarnos a asegurar que fue Pablo el que escribió esa carta, ¿verdad? Entonces, Pablo pues le va a hablar a ellos de que él habla y dice: porque no me avergüenzo del evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al gentil, porque la ira de Dios se revela, ahí está, el evangelio revela la gracia de Dios y la ira de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y contra todos aquellos que retienen, o sea, que impiden, que ponen una mano así para que la verdad no sea predicada. Entonces, así que en el Evangelio se revela la ira de Dios y su gracia para con el pecador que se arrepiente. Así que luego Pablo le va a mencionar en ese mismo capítulo 1 de cómo Dios, al mirar la sociedad tan corrompida, la sociedad, el estado calamitoso de la sociedad, los entregó a la inmundicia de sus corazones. Los entregó a vivir en medio de pasiones vergonzosas, pasiones desordenadas, y los entregó a una mente reprobada. Los versículos 24, 26 y 28 nos muestran cómo Dios en su ira abandona a su libre albedrío. Así que vamos a decirlo así, los abandona a su libre albedrío. ¿Eso quieres? Bueno, pues eso tendrás. ¿Eso es lo que quieres? Pues eso tendrás. Te verás abandonado en la inmundicia, te voy a abandonar a pasiones vergonzosas y te voy a abandonar a una mente reprobada. Ahora, en el capítulo 2, Pablo le va a decir a ellos que Dios no hace acepción de personas. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios, somos reconciliados gratuitamente mediante el perdón de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que Pablo es tan listo que utiliza frases de sus mismos escritores para anunciarles que en Cristo hay esperanza. Fíjense, lo mismo de Pablo, como era tan culto, Pablo como sabía tanto del mundo greco-romano en el que él se desenvolvía, usaba sus mismos escritores, sus mismos poetas, la misma gente de ellos, para anunciarles la esperanza que había en Cristo. Por ejemplo, Cicerón era un orador famoso y Pablo toma algunas palabras de Cicerón, igual que Séneca, que era un estoico y maestro personal de Nerón. Pablo también toma palabras de Séneca para hacerle ver a los romanos su situación. Acuérdense que Séneca era uno que había dicho: el mundo está lleno de crímenes y vicios, los crímenes ya no se cometen a escondidas, sino que ya se hacen en público, a nadie le da vergüenza cometer crímenes en público, y además decía, la inocencia ya no existe. Entonces ahora Pablo, haciendo eco de esas palabras, le va a decir a ellos, le va a declarar a ellos que no hay justo ni a uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que todos se descarriaron, que aún se hicieron inútiles. Para mí, personalmente, el apóstol Pablo usa de una manera extraordinaria una retórica tan excepcional que convence a sus destinatarios a cambiar de vida. Así que estos son los destinatarios a quienes Pablo le está escribiendo esta carta. Quiero agregar que no hay constancia histórica ni arqueológica de que Pedro haya llegado a Roma en algún momento. En realidad no hay esa historia de que Pedro llegó allá y que fue un papa. Esa es una historia que surgió muchos años después, pero en el cristianismo primitivo no existe. En cambio de Pablo sí hay constancia de que estuvo ahí cerca de una de las terminales de tren de Roma,
hay un lugar que se llama la Basílica de las Tres Cruces. Ahí está marcado el lugar donde la tradición dice que ahí fue decapitado el apóstol Pablo. Ahí está ese lugar. Así que no hay, como le digo, constancia, pues, de que Pedro haya estado allá. Hay una tradición que dice que Pedro llegó a Roma aproximadamente en el año 43 y que ministró en Roma hasta el año 60 y algo, pero Pablo escribió esta carta ahí por el año 51 desde Corinto y no saluda. Ahí Pablo, en el capítulo 16, Pablo saluda a muchísima gente, pero qué extraño que no se toma la molestia de saludar a Pedro, ¿verdad? No lo dice. Y cuando Pedro escribe su carta y dice, los hijos de Babilonia la elegida os saludan, ese es un versículo al cual algunos quieren hacer creer de que Pedro se estaba refiriendo a Babilonia cuando hablaba de Roma, pero no existe nada histórico que pueda confirmar esa palabra. Más bien se cree que Pedro estaba en el área de Babilonia, cerca de Babilonia, y que desde ahí él estaba enviando esa carta a los hermanos de la dispersión que está en el Ponto, Capadocia, Asia, Bitinia, toda esa gente que vivía en lo que ahora es Turquía. Así que ese es el pueblo al cual Pablo le está enviando esta carta, este quinto evangelio, como le llamo yo. Y no hay nadie que haya usado tan inteligentemente el pensamiento estoico, la filosofía estoica, y la haya combinado tan hábilmente con los principios morales del judaísmo para producir semejante tipo de literatura como lo es las epístolas paulinas. Para mí, Eduardo Quijano, es un privilegio enorme poder conversar con usted acerca de estos destinatarios a quienes Pablo les está escribiendo. Esta es nuestra conversación de hoy. Este es el estilo que vamos a seguir en las diferentes conversaciones, un estilo como nos gusta a nosotros, histórico, geográfico, y un poco de la aplicación de las cartas, porque ya estudiamos las cartas y ya hemos estudiado bastante acerca de esto, pero vamos a hablar un poco de la historia y de la geografía, el trasfondo cultural de los destinatarios. No se vaya a molestar, porque la otra semana, cuando hablemos de los destinatarios corintios, vamos a estar tocando un aspecto de la cultura de los corintios que probablemente va a causar un revuelo en medio de las hermanas evangélicas que siguen fielmente obedeciendo a sus apóstoles. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura respecto a una práctica de algunas iglesias apostólicas, iglesias pentecostales. Vamos a verlo la otra semana. Hasta aquí Eduardo Quijano con usted. Una bendición grande. Le rogamos al Señor que le bendiga ricamente, que la paz de Cristo reine en sus corazones, en sus hogares, que tengan salud, y estamos pendientes siempre los unos de los otros. Nuestra oración al Padre es que Él enriquezca nuestra vida con sabiduría, que la luz del Espíritu Santo nos ilumine siempre, no que nos dé una nueva revelación, sino que nos dé luz sobre lo que ya está revelado. Bendiciones para todos y feliz tarde. Cuídense mucho.